Te voy a decir algo que nadie en Internet te dice. Cada vez que alguien publica un video sobre la regla del 50-30-20, los ejemplos siempre son los mismos. Imagina que ganas $3.000 al mes. O 5.000. O 10.000. Y tú estás ahí, viendo el video, haciendo las cuentas. Y la realidad es que ganas la mitad. O menos. ¿Qué haces con esa regla cuando el 50% de tu sueldo no alcanza ni para el arriendo y la comida? ¿Cuándo el 30% de deseos es un chiste cruel? ¿Cuándo el 20% de ahorro equivale a lo que gastas en transporte en una semana? La respuesta fácil es decir que la regla no funciona para ti. Tirársela a la basura y seguir viviendo como siempre. Pero hay otra respuesta. Una que encontré estudiando cómo manejan el dinero las familias de clase trabajadora en Brasil, en México, en Colombia. Y personas que ganan el salario mínimo o cerca de él, y que aún así logran ahorrar algo, salir de deudas y construir una base financiera real. No lo hacen aplicando la regla 50-30-20 tal como la inventaron. La adaptan, la rompen, la reconstruyen para que funcione con su realidad. Hoy te voy a mostrar exactamente cómo hacerlo. Sin mentirte, sin decirte que es fácil, pero sí diciéndote que es posible. Quédate hasta el final, porque en los últimos 2 minutos te doy una herramienta concreta que puedes usar este mes. Primero, entendamos la regla como fue diseñada, porque para adaptarla hay que conocerla bien. La regla del 50-30-20 la popularizó Elizabeth Warren, profesora de Harvard y luego senadora de Estados Unidos, en su libro All Your Worth, publicado en 2005. La idea es simple: de cada peso que entra, el 50% va a necesidades, el 30% a deseos y el 20% a ahorro o pago de deudas. Necesidades son los gastos que no puedes eliminar sin que tu vida se derrumbe. Arriendo o cuota de la casa, comida básica, servicios públicos, transporte al trabajo, medicamentos. Deseos son todo lo que mejora tu vida, pero no es estrictamente indispensable. Ropa más allá de lo básico, restaurantes, entretenimiento, suscripciones, salidas. Ahorro y deudas es la categoría que construye tu futuro. Fondo de emergencia, inversión, pago acelerado de créditos. En teoría es perfecta. En la práctica, tiene un problema enorme para la realidad latinoamericana. Fue diseñada pensando en la economía estadounidense de los años 2000, donde el costo del arriendo promedio representaba el 25% del ingreso familiar, donde el transporte público era accesible, donde los servicios básicos tenían un costo relativo mucho menor. En Latinoamérica, la ecuación es diferente. En ciudades como Bogotá, Ciudad de México o Sao Paulo, el arriendo solo puede consumir entre el 40% y el 60% de un salario mínimo, antes de pagar comida, transporte o cualquier otra cosa. Entonces, ¿la regla está rota para nosotros? No. Pero necesita cirugía. Brasil tiene el salario mínimo más estudiado de América Latina. En 2024 fue ajustado a 1.412 reales mensuales, equivalente a aproximadamente $280. Una cantidad con la que millones de familias brasileñas no solo sobreviven, sino que construyen. ¿Cómo lo hacen? Los investigadores del Instituto de Pesquisa Económica Aplicada de Brasil han documentado algo interesante. Las familias de menores ingresos que logran estabilidad financiera no siguen reglas de porcentajes fijos. Siguen lo que en Brasil llaman o controle do real, el control del real o el control de lo concreto. En lugar de preguntarse ¿cuánto porcentaje de mi sueldo es esto?, se preguntan ¿cuánto dinero me queda después de pagar lo que no puedo evitar? Y ese número, por pequeño que sea, es el que administran con disciplina. Es un cambio de mentalidad fundamental. Pasan del porcentaje al residuo, del ideal a lo posible. En México existe algo similar en las comunidades de ahorro informal llamadas tandas. Un grupo de personas se compromete a ahorrar una cantidad fija cada semana, sin importar si representa el 5% o el 25% de su ingreso. Lo que importa es la consistencia, no el porcentaje.
En Colombia, las familias de estratos bajos practican lo que popularmente se llama guardar el fierro. Apartar físicamente una cantidad de dinero antes de empezar a gastar, sin negociación, sin excusas. Primero se guarda, luego se vive con lo que queda. ¿Notas el patrón? En todos los casos, la lógica es la misma que vimos en el Kakeibo japonés. Primero el ahorro, luego el gasto. No al revés. Eso es exactamente lo que vamos a aplicar ahora, con una versión adaptada de la regla 50-30-20 para sueldos mínimos latinoamericanos. Cuando el 50% no alcanza para las necesidades básicas, hay que ser honestos y cambiar los porcentajes. La versión adaptada para sueldos mínimos latinoamericanos se ve así: 70% necesidades, 20% deudas activas, más 10% ahorro base. Sé lo que estás pensando. Un 10% de ahorro es muy poco. Tienes razón, es poco, pero es infinitamente más que cero. Y es el punto de partida desde donde se construye todo lo demás. El 70%. Necesidades redefinidas. Primero, hay que ser brutalmente honesto sobre qué es una necesidad y qué no lo es. Necesidad real: arriendo o cuota de vivienda, alimentación básica del hogar, servicios públicos indispensables, agua, luz, gas, transporte al trabajo, medicamentos recurrentes, cuota escolar de los hijos si aplica. No es necesidad, aunque duela admitirlo. El plan de datos más caro, la suscripción a streaming, el almuerzo en restaurante cuando puedes traer comida de casa, la ropa de marca, el taxi cuando hay bus. Si tu 70% no alcanza para las necesidades reales, hay dos caminos: reducir costos, cambiar de arriendo, o cocinar en casa, usar transporte público o buscar un ingreso adicional. No hay un tercer camino mágico, y cualquiera que te diga que lo hay, te está mintiendo. La honestidad brutal con esta categoría es lo que separa a las personas que progresan de las que siguen igual año tras año. El 20%. Deudas primero, luego deseos. Si tienes deudas activas, tarjeta de crédito, préstamo personal, crédito del celular, este 20% va completamente a eliminarlas. No a pagarlas mínimo, a atacarlas. ¿Por qué las deudas antes que los deseos? Porque una deuda con intereses del 30% anual es el peor enemigo de cualquier presupuesto. Cada mes que pasa sin atacarla, te roba dinero que podría ir a tu futuro. Usa el método bola de nieve. Identifica tu deuda más pequeña. Destina todo el 20% a eliminarla mientras pagas el mínimo de las demás. Cuando la eliminas, pasas al 20% a la siguiente. Cada deuda eliminada libera dinero que se suma al ataque de la siguiente. Cuando no tengas deudas activas, este 20% se convierte en tu categoría de deseos y calidad de vida. Pero mientras las deudas existan, la diversión espera. El 10%. El ahorro que no se toca. 10%. Antes de cualquier gasto. Antes de pagar el arriendo. El primer movimiento de cada quincena o cada mes. ¿Dónde guardarlo? Si puedes, en una cuenta separada a la que no tengas tarjeta débito. Si no, en efectivo en un sobre físico guardado en un lugar que no sea de fácil acceso. El objetivo es que no esté disponible para el impulso del momento. Este dinero tiene un orden de prioridades. Primero, construir un fondo de emergencia de al menos un mes de gastos básicos. Cuando lo tengas, segundo, ampliar ese fondo a 3 meses. Y cuando lo tengas, tercero, empezar a invertir aunque sea en instrumentos simples como CEDTs, cuentas de ahorro con rentabilidad o fondos de inversión de bajo costo. Un 10% de un salario mínimo en Colombia, aproximadamente 130.000 pesos mensuales en 2024, puede parecer ridículo, pero en 12 meses son 1.560.000 pesos, sin intereses, sin esfuerzo extra, solo consistencia. Y cuando esos 12 meses llegan con la deuda más pequeña eliminada, ese 20% que estabas pagando se libera. Algunos de esos pesos van al siguiente ataque de deuda, y otros pueden empezar a sumarse al ahorro. Así funciona el sistema. No rápido, pero funciona. Vamos a hacer el ejercicio con números reales. Usaré el salario mínimo de Colombia en 2024 como referencia.
1.300.000 pesos mensuales. Pero el ejercicio funciona igual, con el salario mínimo de tu país. Sea paso 1. Apartar el 10% inmediatamente. 130.000 pesos van a la cuenta de ahorro o al sobre. Quedan 1.170.000 pesos. Paso 2. Listar los gastos fijos reales del mes. Supongamos, arriendo o cuota de habitación 400.000, mercado básico 250.000, transporte 150.000, servicios públicos 80.000. Total necesidades 880.000 pesos. Quedan 290.000 pesos disponibles. Paso 3. Deudas activas. Si tienes una deuda de 500.000 pesos en una entidad con interés alto, destinas los 290.000 a pagarla. En 2 meses, esa deuda desaparece. Si no tienes deudas activas, esos 290.000 son tu dinero de calidad de vida. Una salida, algo de ropa, un detalle. Con consciencia y sin culpa. ¿Es cómodo? No. ¿Es posible? Sí. ¿Es permanente? Tampoco. Porque cada deuda que eliminas libera dinero. Cada mes de ahorro consistente construye un colchón. Y cada pequeño progreso cambia las posibilidades del mes siguiente. La trampa mental más peligrosa con ingresos bajos es pensar que no vale la pena intentarlo, porque el margen es muy pequeño. Esa trampa es la que mantiene a las personas exactamente donde están, año tras año. El margen pequeño, administrado con disciplina, es exactamente lo que construyó la estabilidad financiera de millones de familias latinoamericanas que hoy tienen casa propia, fondo de emergencia y tranquilidad. Quiero cerrar con algo importante. No te voy a decir que aplicar esta regla va a resolver todos tus problemas financieros. No te voy a decir que en 6 meses vas a estar en una situación radicalmente diferente. Lo que sí te digo es esto. La diferencia entre las personas que logran progresar financieramente con ingresos bajos y las que no, no es la suerte ni el talento. Es una sola cosa. Empezaron con lo que tenían, con márgenes ridículos, con meses en que el sistema fallaba y había que ajustar, con momentos de frustración, pero empezaron y no pararon. La regla 50-30-20 no fue diseñada para ti, pero tu versión de ella, adaptada a tu realidad, aplicada con consistencia, sí puede cambiar tu trayectoria financiera. Tu tarea para esta semana. Toma un papel y escribe cuánto ganas este mes. Resta el 10% y apártalo hoy mismo. Luego lista tus gastos fijos reales. Mira qué queda. Ese número, por pequeño que sea, es tu punto de partida. No necesitas más información para empezar. Ya tienes suficiente. Si este video te fue útil, compártelo con alguien que lo necesite. Y cuéntame en los comentarios. ¿Cuánto lograste apartar este mes? Me encantaría leerlo. Nos vemos en el próximo video en Arquitectos del Dinero.